Maximilian Wundt nació en 1832 y murió en 1920. Estudió medicina en la Universidad de Heidelberg y se doctoró en 1856. En 1857 obtuvo su puesto docente como ayudante en laboratorio de fisiología experimental. Entre sus obras más influyentes se encuentran contribuciones a la teoría de la percepción sensorial, lecciones sobre el psiquismo animal y humano, manual de fisiología humana, elementos de psicología fisiológica, introducción a la psicología, sus 10 volúmenes de la psicología de los pueblos, elementos de la psicología de los pueblos y su autobiografía que se titula Vivencias y recuerdos. En estas obras, Wundt nos deja su sistema psicológico, el cual se distingue por psicología fisiológica, que ésta tiene una orientación natural y experimental, mientras que la psicología etnológica tiene una orientación cultural y de corte histórico. La concepción teórica de la psicología fisiológica experimental, según Wundt, nos dice que la fisiología nos informa acerca de aquellos sucesos vitales que percibimos mediante los sentidos externos. En la psicología, la persona se contempla a sí misma desde dentro y trata de explicar las relaciones de sucesos que esta observación intenta revelar. Es decir, que la psicología fisiológica sería un área de conocimiento encargada de investigar lo físico y lo mental, fenómenos que pueden ser estudiados por la psicología y la fisiología, esto es desde una perspectiva objetiva o subjetiva. Entonces, para Wundt, el evento psíquico exhibe dos dimensiones, la externa y la interna. La externa es accesible a la introspección. Esta se representa como experiencia consciente, como un fenómeno mental, mientras que la interna es inaccesible a la introspección, es un proceso cognitivo entendido como actividad psíquica. Wundt renuncia a hablar de experiencia interna y externa y propone la experiencia mediata y la experiencia inmediata. La experiencia mediata se centra en el objeto conocido prescindiendo del sujeto cognoscente, es decir, que se centra en lo físico y tiene una inclinación fisiológica, mientras que la inmediata investiga el contexto total de la experiencia en su relación con el sujeto. Esta se centra en lo mental, prescindiendo. Su concepción metodológica se basa en los métodos propios del enfoque natural de una ciencia empírica, es decir, la observación y el experimento. La observación permite apreciar los fenómenos tal y como se manifiestan, mientras que el experimento permite determinar con exactitud la aparición y desarrollo de los mismos. Los objetivos de la investigación psicológica se llevan a cabo en 3 tareas complementarias. 1. Análisis. 2. Síntesis. 3. Determinaciones de leyes. El análisis consiste en el análisis de nuestra experiencia consciente con el fin de llegar a determinar los componentes básicos que la integran, mientras que la síntesis pretende determinar el modo y mecanismo mediante los cuales los procesos mentales quedan conectados entre sí. Y las leyes psicológicas consisten en la determinación de las leyes de proceso psíquico o principios de carácter general que rigen la formación de conexiones psíquicas. La psicología etnológica cultural de Wundt se ocupa del estudio de procesos mentales superiores y productos mentales colectivos como el pensamiento o el lenguaje. Concepción teórica. Al ser productos colectivos surgidos como creación de una comunidad o como fruto de la interacción social entre seres humanos, Wundt la define como aquellos productos mentales que son creados por una comunidad de seres humanos y que por tanto son inexplicables en términos de conciencias individuales exclusivamente, ya que presumen la acción de muchas personas. En cuanto a la concepción metodológica, exige una metodología de tipo histórico-cultural. Hermann Ebangus nació el 24 de enero de 1850 en Bremen. El 16 de agosto de 1873 se doctoró en la Universidad de Bonn con su trabajo sobre la filosofía del inconsciente. Entre 1875 y 1878 conoció los elementos de la psicofísica de Fechner.
libro que ayudaría a inspirar la metodología sobre la memoria. Durante su estancia en la Universidad de Berlín, cuando realizaba la publicación de su libro, le permitió obtener un nombramiento como profesor asociado. Su trayectoria académica e investigadora puede dividirse en dos etapas. La primera abarca un intervalo de 15 años, la cual se centra en investigaciones monográficas de gran especificidad y publica sobre la memoria. La segunda centra su preferencia hacia la preparación y elaboración de obras de carácter general y sistemático. Su trabajo sobre la memoria, parte más conocida y de mayor trascendencia, estandarizó condiciones, inventó materiales y diseñó procedimientos de investigación. Sus investigaciones consistieron en presentación de listas de sílabas sin sentido, las cuales permitían un mejor control del material y de la situación experimental. La segunda analizó la evolución temporal de la memoria y estableció lo que hoy se conoce como la curva del olvido. Ebbinghaus hizo 4 cosas. Abandonó la confianza en el testimonio de la introspección en favor de la evidencia objetiva, usando el método del reaprendizaje y del ahorro, con el objetivo de inferir en la retención donde el recuerdo consciente no podía encontrarla. Inventó un material calibrado, sílabas sin sentido, para proporcionar una nueva materia para memorizar. 3. Criticó las establecidas leyes de la asociación, particularmente las de la contigüidad y la sucesión inmediata, para introducir un estudio cualitativo a las asociaciones remotas. 4. Hizo uso de nociones estadísticas y matemáticas para medir la significación de sus hallazgos y para formular sus resultados de acuerdo a un modelo matemático. Su posición teórica puede ser catalogada de empírica a teórica, orientada a la investigación. George Elias Muller. Muller nació en Grimna. En 1868 inicia sus estudios universitarios de filosofía e historia. En 1873 se recibe con el grado de doctor con el trabajo titulado Teoría de la atención sensible. La cátedra de filosofía de Muller fue herencia de 2 pensadores que más le habían influenciado. Uno de ellos es Herbart, quien permaneció 8 años con él, y Lossel, quien lo mantuvo durante 37 años. Muller murió en Göttingen en diciembre de 1934. Hay 2 etapas que se distinguen de la vida de Muller. La primera ocupa la década de 1880 y 1890 aproximadamente. Estuvo centrada en la psicofísica y el estudio experimental de la memoria. La segunda etapa comienza con el siglo y perdura hasta su muerte, versando sus investigaciones sobre el área de la percepción visual en una línea nativista. Entre sus contribuciones encontramos la ley de Host. Señala que cuando 2 asociaciones tienen la misma intensidad, la repetición fortalecerá a la más antigua de ellas. La ley de Muller-Schumann afirma que cuando 2 ítems se asocian, resulta más difícil luego que cualquiera de ellas se una a un tercero. Se le conoce por proponer la teoría de la interferencia en el olvido. El olvido no se produce únicamente en función del desus o desvanecimiento de la información almacenada en la memoria, sino que es fruto de la interferencia que produce el nuevo material adquirido sobre el recuerdo de lo aprendido anteriormente. Hasta aquí concluyo mi participación. Soy Itzel Jazmín López Cruz, estudiante de la carrera de Psicología. Soy del primer semestre y pertenezco al grupo 9181 en la Universidad Nacional Autónoma de México en la modalidad a distancia. Gracias por su atención.